En un mundo perfecto, las personas solamente con quedarse viendo podrían transmitir exactamente los requerimientos que necesitan. Hear me. Leia. Luke. We've got to go back. What? I know where Luke is. What about those fighters? Should we just do it? All right. Pero en el mundo real, pues esto no sucede, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar herramientas o técnicas para poder comunicar de manera sólida y concisa lo que requerimos. Hoy en día en los ambientes ágiles, la herramienta más popular para llevar a cabo este proceso son las historias de usuario, también conocidas como User Stories. En este video vamos a estar cubriendo los 3 pasos que se necesitan para poder crear una buena historia de usuario. El primer componente para crear una historia de usuario es la carta. Hasta aquí la historia de usuario es simplemente una carta o una promesa de discusión. Esto es muy importante porque muchas empresas creen que con que termines la estructura hasta este momento, con eso ya forma parte de una historia, y no es verdad. En la primera parte, al escribir la carta, lo que se hace es escribir la historia de la siguiente manera. Como user persona o usuario, quiero cierta funcionalidad para tener un beneficio. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Como usuario de Android, quiero que al establecer una nueva alarma se muestre el tiempo que falta para que ésta se active, para estar seguro que la establecí correctamente o para saber cuánto tiempo voy a dormir. Hasta este momento solamente tenemos la parte llamada carta de la historia, escrita en el formato recomendado. En la siguiente parte viene la descripción. Esta descripción se lleva a cabo en la junta de refinamiento con el equipo y bueno, idealmente describe la funcionalidad que se espera obtener al final de la historia. Por último y como tercer paso de la creación de la historia viene lo que es la confirmación. Dentro de ella se definen los criterios de aceptación, que también son muy famosos. Dentro de estos se informa qué condiciones deben cumplirse para que la historia se dé por terminada, delimita el scope de la historia, valida las expectativas del trabajo a realizarse. Siguiendo con el ejemplo que les estoy presentando, pues simplemente aclara algunos puntos como el texto blanco con fondo gris o el texto gris con fondo blanco dependiendo del tema que esté activo en el celular, así como las características que debe cumplir la funcionalidad para saber que la historia ya se terminó. Voy a dejar esta infografía en alta resolución para que la puedas descargar aquí abajo en los comentarios y la puedas utilizar con tus equipos si consideras que te puede servir. A cambio, lo único que te pido es que me dejes algún comentario en donde me digas qué temas te gustaría que platicáramos en este canal. Por último, me gustaría cerrar el video con una frase que me dijo un colega hace algún tiempo cuando estaba trabajando con él. Éramos developers los dos y me dijo: cuando realmente quieres terminar una historia, siempre encontrarás la manera de hacerla y cuando no, una excusa estará esperando. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal para que puedas recibir notificaciones cada que saque nuevos videos. Gracias.